Hola, somos el grupo 1. Vamos a hablar de la toxicología de los metales, particularmente de cromo. Mi nombre es Milagro Ribeiro. Cromo. Del griego croma, que significa color, este metal de transición pertenece al grupo 6 de la tabla periódica. Este elemento químico tiene un número atómico de 24, un peso atómico de 51,996. Es un metal de color blanco plateado, relativamente suave y dúctil cuando está en estado puro. El cromo elemental no se encuentra en la naturaleza. Su mineral más importante, por la abundancia, es la cromita. Sin embargo, cuando se encuentra absolutamente libre de oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, es muy dúctil y puede ser maleado y forjado fácilmente. Es difícil de almacenarlo libre de estos elementos. Sin lugar a dudas, es un metal que aporta muchísimos beneficios. Su uso es esencial para muchísimos procesos industriales. El cromo galvanizado y pulido es de un color blanco azulado. Sus propiedades mecánicas, incluyendo su dureza y la resistencia a la tensión, son fundamentales en la industria metalúrgica. Aportan resistencia a los metales, evita la corrosión y da un acabado brillante. Forma parte del 12% de lo que conocemos como acero inoxidable. Esta aleación metálica sirve para la fabricación de diversas herramientas y utensilios de la vida cotidiana. El cromado industrial por electrodeposición es utilizado para la fabricación de grifos, armas, partes de autos, objetos decorativos y mucho más. Los cromatos y óxidos se utilizan en pinturas y colorantes. Las sales de cromo producen diferentes colores. En el campo químico se lo utiliza como catalizador, participa en el proceso de curtido evitando la putrefacción de la piel del animal y otros múltiples usos más. El cromo presenta estados de oxidación que van desde el -2 al +6, de los cuales la forma divalente, trivalente y hexavalente son las más importantes. Los derivados bivalentes son muy inestables y se oxidan fácilmente a derivados trivalentes. Las sales hexavalentes son consideradas las más peligrosas desde el punto de vista toxicológico. El cromo elemental o cromo cero es utilizado en aleaciones metálicas y acabados cromados, y en esta forma el cromo no representa ninguna toxicidad, ningún peligro y puede estar en contacto con los alimentos. Nutricionalmente, el cromo 3 es un oligoelemento traza esencial para los seres vivos, ya que participa del metabolismo de la glucosa, colesterol y ácidos grasos. Está involucrado en múltiples procesos biológicos. La deficiencia de cromo en la dieta es muy poco frecuente. La mayoría de los casos se registra en personas desnutridas o diabéticas. El estado hexavalente es el más importante toxicológicamente. Lo representan los cromatos, los dicromatos y el ácido crómico. El estado hexavalente es raramente encontrado en la naturaleza y es porque los compuestos de cromo 6 son agentes fuertemente oxidantes y altamente corrosivos, y en el ambiente estos compuestos generalmente son reducidos a cromo 3. La farmacocinética del cromo será diferente de acuerdo al estado de oxidación que presenta el elemento al momento de ser absorbido. El cromo se absorbe por vía oral, respiratoria o dérmica. La absorción y retención y eliminación de los compuestos de cromo, luego de una exposición por vía inhalatoria, dependerá de la solubilidad y del tamaño de las partículas inhaladas. Se distribuye a nivel de la médula ósea, pulmones, ganglios linfáticos, vasos, riñones e hígado. La absorción del cromo 3+, es menor que la del cromo 6+. El cromo trivalente no atraviesa las membranas celulares uniéndose directamente a la transferrina, mientras que el cromo hexavalente es rápidamente tomado por los eritrocitos e integrado a otras células por el sistema transportador de sulfatos. Con respecto al metabolismo, el cromo hexavalente se reduce rápidamente a trivalente intracelularmente a nivel de las mitocondrias, núcleo, citoplasma por reductores intracelulares como el ácido ascórbico, el glutatión, las flavoenzimas y riboflavinas. Esta reducción genera intermediarios reactivos como el cromo +5, el cromo +4 y el cromo +3, así como radicales libres de hidroxilo y oxígeno. Estas formas reactivas de cromo son susceptibles a alterar el ADN. Con respecto a la eliminación, es por vía renal el 60%, en menor grado por heces, vía biliar, cabello, uñas, leche y sudor. En la orina encontramos fundamentalmente cromo trivalente formando un complejo con el glutatión, pues el cromo hexavalente es reducido a trivalente dentro del organismo. Según la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, han demostrado luego de múltiples estudios que ciertos compuestos del cromo hexavalente producen cáncer en seres humanos, catalogándolo en el grupo 1, carcinógeno probado.
El cromo hexavalente produce erupciones cutáneas, malestar en estómago, úlceras, problemas respiratorios, debilitamiento del sistema inmune. Altera el material genético, causando cáncer broncopulmonar primitivo y cáncer de senos paranasales. Los mecanismos involucrados en la carcinogénesis del cromo hexavalente son la inducción del daño del ADN, la generación de estrés oxidativo y aneuploidías que conducen a la transformación celular. Hay alteración de cromátides hermanas, aberraciones cromosómicas y reacciones cruzadas en la cadena de ADN. Según el IARC, las actividades laborales relacionadas a la exposición de este tóxico son la manipulación de cromatos, dicromatos alcalinos y el ácido crómico, fabricación de catalizadores, productos de curtición, productos de tratamiento de la madera, fabricación y empleo de pigmentos colorantes y pinturas a base de compuestos de cromo, preparación de clichés de fotograbado para coloides bicromados, la galvanoplastía y la fabricación de aceros inoxidables. El límite de cromo en medios biológicos ha sido propuesto por la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales en un valor guía provisorio de 0,05 miligramos litro para el cromo en agua, ya que se entiende que este valor no representa riesgos para la salud humana. La OSHA, Administración de Seguridad de Salud Ocupacional, ha establecido límites legales en el aire del trabajo de 0,005 miligramos metro cúbico para el cromo 6, 0,5 miligramos metro cúbico para el cromo 3 y 1 miligramo metro cúbico para el cromo 0, como promedio durante una jornada diaria de 8 horas. Hola, soy María Laura Mirabelli y ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de la farmacodinámica del cromo. Mediante varios estudios se ha comprobado que los niveles séricos de cromo 3 se encuentran disminuidos en pacientes con diabetes y obesidad. Estudios en animales con diabetes inducida demostraron que la suplementación con iones cromo 3+ disminuyó la concentración de glucosa en sangre, redujo la probabilidad de arteriosclerosis y ataques cardíacos, disminuyó los niveles de colesterol y lipoproteína de baja densidad. La importancia del cromo hoy en día está muy cuestionada. El cromo es un nutriente esencial que potencia la acción de la insulina, por lo tanto juega un papel importante en el metabolismo de glúcidos y lípidos y en la estabilización de proteínas y ácidos nucleicos. En el mecanismo de acción del cromo vemos que se une a una sustancia adherente del cromo de bajo peso molecular. Esta es un oligopéptido de 10 aminoácidos, el cual estimula la actividad de una quinasa presente en el receptor de insulina. La forma activa de esta sustancia adherente al cromo de bajo peso molecular tiene una estructura de apo-oligopéptido, el cual, en respuesta al flujo del cromo, se enlaza con 4 iones de este, formando así el holo-oligopéptido. Luego se une al receptor de insulina, ampliando la actividad de la quinasa insulino-receptor unas 8 veces. Este apo-oligopéptido se almacena en células sensibles a la insulina. Además se estudió que el cromo causa traslocación de los transportadores GLUT4 a la superficie celular, favoreciendo así también la captación de glucosa por la célula y la reducción de sus niveles en plasma. El nivel de ingesta de cromo 3 debe estar dentro de los valores establecidos, ya que una ingesta elevada, por ejemplo en la utilización de picolinato de cromo como suplemento en dietas, puede inducir daños en los cromosomas de las células mediante un mecanismo redox, donde el cromo es reducido por agentes reductores como los tioles a cromo 2 y reacciona con el oxígeno generando radicales hidroxilos, agentes dañinos para el ADN. También han visto daño hepático, renal y de la médula ósea. Se piensa que puede alterar los niveles de neurotransmisores, por lo que podría ser dañino en personas con depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. El cromo 6+ es la forma tóxica y reactiva que se asocia con eventos de estrés oxidativo. Este ingresa a la célula por transporte activo mediante los sistemas de transporte del fosfato y sulfato, debido a su simetría tetedral. En el interior, el cromo 6 es reducido a cromo 5. Esta forma posee capacidad para reaccionar con moléculas de peróxido de hidrógeno, generando radicales libres hidroxilos, por lo que la reducción del cromo 6 hasta cromo 3 resulta en la formación de especies reactivas de oxígeno, las cuales generan daño oxidativo.
hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad. Los mecanismos por los cuales el cromo puede inducir daño oxidativo es mediante su reducción de cromo 5 a cromo 4, induciendo la ruptura del ADN. No es el cromo 6 el que interacciona con el ADN, sino sus metabolitos intermedios y radicales libres que se generan en el proceso de reducción. La oxidación puede ocurrir en el azúcar desoxirribosa, lo cual provoca rompimiento de la cadena del ADN o en las bases del ácido nucleico y generar lesiones del tipo oxidativo. Se sabe que hay cambios aberrantes en factores genéticos y epigenéticos provocados por el cromo 6+. Estudios sugieren que la exposición a partículas de soldadura incrementan el riesgo de contraer cáncer de pulmón por su contenido de cromo, siendo estas partículas promotoras tumorales, incluso favoreciendo la multiplicidad celular incontrolada. Además, existe la hipótesis de que el cromo inhibe la inducción de la expresión de genes citoprotectores, pues se lo ha observado que las cantidades de ARN mensajero para la hemoxoxigenasa 1 disminuyen en estudios con ratones expuestos a dicromato de potasio. Por último, les dejamos los links de una noticia en la que se habla de que los metales que pueden soltar una prótesis de cadera, por ejemplo, han llegado a afectar órganos vitales. Por ejemplo, César, acá, que tiene un trasplante de corazón provocado por el exceso de cromo 3 en sangre. Los niveles de cromo recomendados por la Sociedad Española de Cirugía de Caderas es de menos 5 microgramos por litro, y César tenía 279. A César obviamente se le indemnizó por su prótesis defectuosa y esta se dejó de vender. Por otro lado, una película basada en un caso real en una pequeña ciudad de California, la compañía Pacific Gas and Electric, entre 1952 y 1966, utilizó cromo 6 en una torre de enfriamiento para combatir la corrosión, y el agua residual se descartó en estanques sin el revestimiento adecuado y se filtró en las napas de agua subterránea, afectando el agua que bebía todo el pueblo y provocando así muchos problemas de salud, incluso cáncer, en pequeños y adultos. Buenas noches, mi nombre es Patricia Odicio y voy a empezar a hablar sobre las vías de ingreso del cromo al organismo. La toxicidad de los compuestos de cromo está relacionada con su acción irritante y sensibilizante. El cromo va a ingresar al organismo a través de 3 vías. La vía inhalatoria, por inhalación de partículas, que va a ser la vía más importante, la vía dérmica, que es a través del contacto con la piel, y la vía digestiva, que es la menos frecuente. La intoxicación por cromo puede afectar el sistema digestivo, el sistema renal, el sistema respiratorio, el sistema tegumentario, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. Estar expuesto a compuestos de cromo puede producir intoxicación aguda e intoxicación crónica. Intoxicación aguda. La ingesta de una sal de cobre produce un cuadro digestivo en forma de vómitos, diarrea, dolor abdominal, hemorragia del tracto digestivo y una lesión hepática que puede progresar a una falla hepática. A nivel renal pueden causar insuficiencia renal, necrosis tubular y uremia. Todo esto puede ocasionar la muerte. A nivel respiratorio, la inhalación de polvos, humos y vapores pueden producir broncoconstricción aguda, probablemente por un mecanismo de irritación directa, y la presencia de asma alérgica es rara. A nivel dérmico, el cromo trivalente produce dermatitis irritativa, la cual se presenta mientras persista la exposición. Los compuestos solubles de cromo hexavalente van a penetrar la piel y las mucosas en forma más efectiva que la forma trivalente. Esta acción produce eritema, edema faríngeo, irritación de la mucosa conjuntival, ulceración de la mucosa nasal y perforación del tabique en su parte posterior. Otra lesión muy conocida es la úlcera crómica, la cual se considera como una lesión muy frecuente en la intoxicación aguda por cromo. Esta se va a iniciar como una pápula que progresa hasta formar una úlcera poco dolorosa, de bordes levantados y centro costroso, que
generalmente va a penetrar el tejido profundo, va a comprometer cartílago, pero no va a afectar al hueso. A nivel cardiovascular puede causar hipotensión severa y shock hipovolémico por pérdida de líquido debido a las lesiones del tracto gastrointestinal, y a nivel del sistema nervioso central va a producir vértigo, convulsiones, alteración del estado de conciencia y hasta la muerte. Intoxicación crónica. Son las más frecuentes en intoxicaciones profesionales. Van a derivar de la inhalación, el contacto cutáneo-mucosa con polvos, vapores y nieblas que se desprenden en la fabricación de derivados de cromo y cromado de metales. Se va a producir por contacto cutáneo con compuestos de cromo hexavalente. Pueden producir úlceras pequeñas, no dolorosas y a veces pruriginosas, y suelen afectar el dorso de las manos y de los dedos y reciben el nombre de úlceras en nido de paloma. También puede ocasionar dermatitis de contacto, ya sea irritativa y alérgica. La exposición de estos compuestos también se va a relacionar con cuadros de bronquitis y de asma, además de poder producir ulceraciones y perforaciones del tabique nasal. La mayoría de los compuestos de cromo hexavalente van a irritar los ojos, la piel y las mucosas, y la exposición crónica puede provocar daño permanente en los ojos. Por último, pueden producir también mutaciones en el tracto gastrointestinal, así como acumulaciones en el hígado, en el riñón, en las glándulas tiroideas y en la médula ósea. Como ya se mencionó con anterioridad, estar expuesto constantemente a compuestos de cromo hexavalente pueden producir carcinogenicidad. El tiempo de latencia para la aparición del cáncer pulmonar es de 10 a 20 años aproximadamente. ¿Cómo puede el cromo afectar a los niños? Bueno, no hay estudios que hayan investigado los efectos de la exposición del cromo en niños. Sin embargo, es probable que los niños sufran los mismos efectos que los observados en los adultos. Tampoco se sabe si los niños son más susceptibles que los adultos a los efectos del cromo. ¿Cómo podría afectar su desarrollo? Tampoco hay estudios que hayan demostrado que el cromo cause defectos de nacimiento en seres humanos. Sí, hay estudios realizados en animales y han demostrado que la exposición a dosis altas durante la preñez puede producir abortos, bajo peso de nacimiento y alteraciones en el desarrollo del esqueleto y del sistema reproductivo. Los efectos sobre el desarrollo en animales pueden deberse en parte a la toxicidad del cromo sobre las madres. Buenas tardes, mi nombre es Carla Chesi. En relación al diagnóstico, lo primero es analizar la anamnesis del paciente, es decir, si hubo antecedente de exposición al cromo por ingesta de algún alimento o de agua contaminada o por inhalación o contacto. Principalmente este tipo de intoxicaciones se da más que nada en el ámbito laboral por actividades industriales que fueron anteriormente mencionadas. El examen clínico está orientado a la posible vía de ingreso, es decir, se hace una exploración que puede ser dermatológica, respiratoria, gastrointestinal y oftalmológica. En relación a estas cuestiones, se llevan a cabo estudios complementarios que son acordes. Por ejemplo, un examen funcional respiratorio mediante la espirometría y también algunos estudios por imágenes, como por ejemplo una placa de tórax, una de senos paranasales y también el requerimiento de tomografías cuando es necesario corroborar el diagnóstico frente a una fuerte sospecha de cáncer producto de la intoxicación por este metal. Y finalmente, el laboratorio. En el laboratorio lo que se va a llevar a cabo es el examen citológico seriado de la expectoración, cuando por parte de la clínica se sospeche fuertemente la presencia de algún cáncer broncopulmonar, y también se llevan a cabo los análisis de sangre, que son poco útiles en los pacientes que padecen la intoxicación aguda, pero sí son valiosos en los pacientes con intoxicación crónica. Lo que se va a observar es una alteración a nivel del perfil renal y de las transaminasas hepáticas. La FAL también se va a encontrar completamente disminuida. Hay un estudio que fue publicado in vivo en ratas que demostraron que el cromo 6
se acumula en el fémur y genera una disminución sistémica de la FAL. Por eso, a nivel sérico, vamos a encontrar este tipo de alteración. El estado ácido-base es importante para monitorizar de alguna manera la concentración de iones. Y por último, el análisis de orina es utilizado como control en los trabajadores expuestos al cromo. Es una determinación de elección, ya que recordemos que el 80% de este metal se elimina a través de la orina y en una menor proporción muy pequeña por materia fecal. Para tener un indicio de daño renal debe realizarse en la orina, además, la determinación de proteinuria. De acuerdo a la Unión Europea, la concentración de cromo en orina después de una jornada laboral deben ser valores inferiores de 15 microgramo gramo creatinina. En cuanto al tratamiento, va a depender de la zona de exposición, la cual fue lesionada. En caso de contacto con piel y mucosas, se debe lavar localmente con abundante agua y jabón. En el caso de las mucosas, durante por lo menos 15 minutos. Se debe descartar la ropa contaminada utilizada en el momento de la exposición. En caso de presentar lesiones superficiales, está indicado la aplicación de ETA al 10%. Y también el ácido ascórbico, después de la ingestión de compuestos hexavalentes, es muy útil para poder lograr la conversión a compuestos trivalentes que son menos tóxicos. En caso de accidente ocular, se debe lavar con abundante agua y realizar de manera urgente una valoración oftalmológica para poder evaluar algún tipo de daño a nivel de la córnea. En caso de inhalación, se debe retirar inmediatamente al paciente fuera del área contaminada o donde fue la exposición al metal, llevarlo de manera urgente a una unidad hospitalaria y monitorizarlo al menos 72 horas, especialmente si el trabajador presentó alguna exposición al ácido crómico. Y por último, en casos de ingestión, lo que se hace es un lavado gástrico. No es aconsejable inducir el vómito y si se presenta gastroenteritis hemorrágica se van a requerir de transfusiones y una valoración endoscópica para poder determinar el área y la extensión de las lesiones y tomar una conducta en base a esto. También es muy importante el manejo de líquidos y electrolitos, sobre todo cuando existe algún tipo de insuficiencia renal. Como parte del tratamiento existe otra opción para aquellos pacientes que no respondan a otro tipo de medidas terapéuticas, y es el empleo de un antídoto como el ETA, que es un agente quelante. Este tiene la propiedad de poder atravesar muy poco las membranas celulares y como mayormente se elimina a través de la orina, va a lograr eliminar los iones metálicos de complejos con proteínas y aminoácidos en este tipo de fluidos. Este agente quelante tiene muchas propiedades y son muy útiles para las intoxicaciones por este tipo de metales. Como mencionamos anteriormente, se elimina mayormente por la vía renal, es soluble en agua, tiene una elevada afinidad por el metal en cuestión y tiene muy baja afinidad por metales esenciales. Forma complejos menos tóxicos que el metal inicial y tienen una vida media corta. Método de detección y cuantificación. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez. Acá vamos a ver los métodos más importantes que se utilizan en la actualidad. Uno de ellos es la espectrofotometría de absorción atómica, que es una de las más utilizadas. Como objetivo de este método, que es específico para determinar cromo en orina, es que se trabaja en un intervalo de concentraciones de 1 a 20 gramos por litro, y que esto es aplicable para el seguimiento de poblaciones laborales
que están potencialmente expuestas a cromo y sus principales compuestos. Su fundamento radica en que se debe acidificar las muestras de orina para luego diluirlas con agua destilada, y la cuantificación de cromo se hace a través de una espectrofotometría de absorción atómica a una longitud de onda de 358 nanómetros. A todo esto, previamente se debe realizar una curva de calibración en la cual interpolamos el valor encontrado para poder sacar la concentración. Como nota principal de este método, es de fundamental importancia que el material esté adecuadamente limpio con ácido nítrico, porque digamos las interferencias son críticas en cuanto a lo que es el tipo de análisis este. La preparación de la muestra se requiere de primero 10 microlitros del ácido nítrico concentrado en una cubeta del equipo. A esto se le va a agregar 400 microlitros de agua purificada, y a la que luego se adiciona la muestra de orina, que serían unos 600 microlitros. Luego se hace el análisis correspondiente. Otro de los métodos para la detección y cuantificación de cromo suele ser por colorimetría, en un espectrofotómetro en el rango del visible. Las muestras deben ser digeridas con una mezcla ácido sulfúrico nítrico. Luego, una vez realizada esta digestión, se hace una oxidación con permanganato de potasio, de tal manera que todos los compuestos de cromo sean oxidados al nivel 6, o sea, sería cromo hexavalente. Esta reacción con difenilcarbazida, que es específica, forma un complejo de color violeta, el cual, digamos, la intensidad de este color es proporcional a la concentración de cromo en solución en nuestra muestra. Esta reacción es muy sensible y con esto podremos lograr determinar el cromo total en nuestra muestra. Principales fuentes de contaminación de cromo. Lo que es respecto a la contaminación, de acuerdo a datos oficiales de ACOMAR, lo que sería el número total de industrias radicadas en el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo supera los 19.000 industrias. De esta cantidad de 19.000 industrias, la curtiembre es señalada como la más contaminante de todas ellas, debido a que conlleva gran cantidad de reactivos químicos, los cuales se estima que el 85% de estos reactivos químicos no se incorporan en el acabado de cuero. Por lo tanto, se genera una importante cantidad de residuos sólidos y efluentes que terminan siendo depositados en la cuenca de la Matanza. El principal impacto ambiental de esta curtiembre es la utilización de metales pesados cromo 3 con su posible oxidación a cromo Q6, y luego sucede que el cromo y sus compuestos no se degradan, por lo tanto persisten en el ambiente y se acumulan con el tiempo, generando diversos efectos imprescindibles para la vida acuática. Y de acuerdo a los análisis de contaminación industrial realizados en la cuenca, se vierten 34 toneladas de cromo 6 por año. Y de acuerdo a informaciones oficiales, existen 61 curtiembres declaradas como agente contaminante. Respecto al cromo, este no solo se halla presente en altas concentraciones en el fluente, sino que sus sedimentos asociados revelaron una concentración 10 veces mayor de los valores naturales de cromo en sedimento, lo cual revela que no se trata de una descarga ocasional, sino de un aporte continuo de cromo en el agua de los depósitos de barro.
Y a todo esto, el cromo puede depositarse varios metros o kilómetros río abajo, incluso puede estar depositándose en el Río de la Plata, fuente de agua potable para Buenos Aires. Y ACOMAR, quien debe controlar la totalidad de las industrias del sector, debe realizar el máximo de los controles y fomentar los procesos de producción limpia. Sin embargo, la cuenca Matanza-Riachuelo aún no posee una legislación fuerte ni mecanismos de control que puedan tratar eficazmente el uso de sustancias peligrosas.